Saludo cordial, mi nombre es Ignacio Aular. En el presente videotutorial voy a mostrar brevemente cómo interactúa PostgreSQL y MySQL con PHP para que podamos ver la diferencia entre ellas. Vamos a comenzar por utilizar PHP para crear una base de datos de ejemplo. En este caso voy a ingresar mi usuario que es root y mi password es root también en minúscula. Hago clic en el botón continuar. Vamos a hacer clic en la opción base de datos. Vamos a darle un nombre a nuestra base de datos, la cual será bd piso MySQL. Vamos a asignar un conjunto de datos por defecto, en este caso el UTF-8 Unicode. Seleccionamos entonces la base de datos que acabamos de crear y vamos entonces ahora a colocarle el nombre a nuestra primera tabla en plural y todo en minúscula. En este caso persona. Va a contener solamente 3 campos. El primero de ellos será un ID identificador del tipo del tipo entero, contendrá una longitud de 11. Vamos a indicar que es primary key autoincrementable y acá vamos a indicar que es sin signo. Vamos entonces ahora a colocar nombre, apellido, los cuales serán del tipo varchar y tendrá una longitud máxima de 45 caracteres. Vamos a dejar la base de datos, el motor de base de datos, vamos a dejarlo por defecto MyCisan y hacemos clic en el botón guardar. Procedemos entonces ahora a seleccionar esta tabla y vamos a hacer clic en la opción insertar. Vamos entonces a almacenar una persona ficticia, en este caso Pedro Picapiedra. Llegamos clic en la opción continuar. Aquí podemos observar entonces a Pedro Picapiedra almacenado en base de datos. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a pasar ahora a Postgre. Acá vamos también entonces a crear una nueva base de datos. La vamos a llamar bd piso PostgreSQL. En esta nueva base de datos que hemos creado, vamos a proceder a crear una tabla. Esta tabla tendrá el mismo nombre que la que acabamos de crear en MySQL, en minúscula y en plural, personas. Vamos a agregar 3 columnas. La primera será ID, en este caso será del tipo serial. Para ello nos ubicamos al final de la lista perdón, y seleccionamos la opción que está de penúltima, que dice serial, o simplemente lo escribimos acá. Vamos a indicar que esta clave será no nula. Vamos a agregar un par de campos más rápidamente, lo cual será nombre en singular del tipo character bar in con una longitud máxima de 45, no nulo. Hagamos clic en aceptar. Por último, agregamos entonces el campo apellido. De la misma manera lo escribimos en minúscula y en singular. Indicamos el conjunto de datos para él, en este caso character bar in, o el tipo de datos mejor dicho, con una longitud de 45 y no nulo también. Ahora nos vamos a la zona de restricciones, donde vamos a agregar una clave primaria, a la cual vamos a llamar ID simplemente, y del conjunto de campos que tenemos en nuestra tabla, vamos a seleccionar ID, añadir, aceptar, aceptar, y refrescamos nuestra base de datos para que podamos observar que una secuencia ha sido creada, la cual se encargará de autoincrementar el valor del campo ID. Y fíjense bien, en este caso voy a agregar acá Vilma Picapiedra, pulso enter. Si refresco acá, veré entonces aquí tengo el 1 que se ha incrementado o se ha colocado gracias a la secuencia que podemos ver acá. Ok, entonces ya hemos terminado con Postgre y MySQL. Vamos entonces ahora a codificar en PHP para poder conectarnos al servidor de MySQL y al servidor de Postgre, y entonces poder interactuar con el código y ver esos datos de esas personas en el navegador. Entonces vamos a crear un proyecto de tipo PHP y lo vamos a llamar bd piso PHP. Ok,
vamos a comenzar a crear nuestro primer archivo del tipo PHP, en este caso mysql.php, y el otro archivo será PostgreSQL.php también. Entonces, nosotros necesitamos 5 elementos para interactuar con código MySQL y con código PHP y MySQL, quise decir. Entonces, lo primero que necesitamos es conectar al servidor. Luego, necesitamos seleccionar una base de datos. Luego, necesitamos realizar sentencia SQL. Posteriormente necesitamos mostrar datos si los hay. Y por último, simplemente cerrar la conexión con el servidor. Entonces, vamos a crear acá una variable que se llama $conexión y va a ser igual a MySQL piso connect. Obsérvese que aquí me indica tienes que meter el servidor, el usuario y el password, y a eso vamos. El servidor entonces en este caso sería 127.0.0.1, que es lo mismo que escribir localhost. Luego colocamos el usuario, en mi caso es root, y por último agregamos el password, que en mi caso es root también. Finalizo la instrucción con punto y coma. Ya cumplí con la primera indicación, que era conectar con el servidor. Ahora vamos con la segunda indicación, que es seleccionar una base de datos. Entonces llamo aquí $bd para indicar que va a ser una variable que va a almacenar el resultado de base de datos, y seleccionamos entonces una nueva función llamada MySQL select database. Entonces aquí me indica que primero ingrese el nombre de la base de datos y después el link identificador, que el link identificador viene siendo la conexión. Entonces mi base de datos se llama bd piso MySQL, y pasamos entonces acá $conexión. Finalizo esta instrucción con punto y coma y ya la tenemos lista. Ahora vamos entonces a crear una variable que se llama resultado. Va a ser igual a MySQL piso query, y vamos a pasar primero una consulta y después el link identificador. Entonces colocamos la consulta dentro de comillas dobles y digo select asterisco from, ¿verdad?, de la tabla personas. Por último entonces paso la conexión $conexión, punto y coma. Una vez que hemos realizado la sentencia, vamos a mostrar los datos si los hay. Para ello entonces voy a trabajar con el ciclo while. En este caso voy a colocar la condición. En este caso pondremos $fila va a ser igual a MySQL piso fetch array, y pasamos la variable resultado, que contiene los datos que extrajo de la base de datos, valga la redundancia. Posteriormente entonces utilizamos un echo para mostrar los valores que tiene esta variable. En este caso será $fila. Esto actúa como un arreglo asociativo. Voy a pasar el nombre, que es lo que están como campo en base de datos, un espacio en blanco concatenado de manera tal que no se muestre el nombre y el apellido pegado. Y con esto ya hemos terminado por acá. Solo resta colocar acá la última función, que es para cerrar, y debemos pasar la conexión. De esta manera tan sencilla, entonces nosotros podemos observar desde un punto de vista general cómo conectarnos a MySQL para poder observar un resultado satisfactorio acá en el navegador web. Una vez que hemos comprobado que esto funciona, podemos copiarlo y lo pegamos acá en Postgre, porque es muy similar. Entonces vamos a seleccionar todo este código, pulsamos control F y voy a indicar aquí encuentra, donde dice find, sería encuentra la palabra MySQL, y la va a reemplazar con PG, reemplazar todo, listo.
Entonces, si nos observamos aquí, todas las funciones que comenzaban con el prefijo MySQL ahora tienen el prefijo PG. Entonces ya por ahí hemos finalizado. Esta conexión acá en Postgre se coloca primero, coma, y después se coloca el query. Ahora acá quitamos estas comas. Bueno, vamos a quitarlo todo para hacerlo desde cero. Colocamos acá host va a ser igual a 127.0.0.1 o localhost, que es lo mismo. Luego colocamos dbname o database name. Colocamos el nombre de la base de datos, en este caso sería bd piso PostgreSQL espacio. Luego colocamos user, viene siendo igual a, en mi caso, Postgres. Y por último el password, que en este caso sería simplemente admin. Y de esta manera tan simple podemos comprobar entonces que podemos acceder a el servidor de Postgre y mostrar los datos. Aquí me dice llamada indefinida, pusieron pgcl database o sea, hubo un error. Vamos entonces a pgcl. Perfecto, porque esto aquí se elimina. Listo, eso era todo. Vamos a guardar, limpiamos y se acabó. Ahí tenemos entonces a Vilma Picapiedra. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Espero que con este video ustedes entonces puedan ver las diferencias.